Buenas noches, amigos angulovidentes. Continuamos en el segundo programa especial, como estaremos haciéndolos hasta el domingo 16 del mes de noviembre, ya que el CNE utiliza la primera hora para dar importantes observaciones a todos los venezolanos. Sería necesario estar fuera de la realidad para no hacer un programa sobre el crack económico de los Estados Unidos. En este momento remueve las bases del planeta, las bases económicas. Pone en crisis una serie de afirmaciones dogmáticas en economía. Por eso, hoy, amigos angulovidentes, vamos en esta hora a conversar sobre este tema. Bienvenido, señor Gastón Guisandes, a Ángulos. Gracias por recibirme en este importantísimo programa. Yo creo que el enunciado es válido en toda su dimensión. Ocurrió lo que tenía que suceder. La economía norteamericana tenía que explotar y vienen conteniendo la explosión desde el año 2001. A partir del momento en que ocurre el derrumbamiento de las Torres Gemelas en Nueva York, donde se agudizan todos los síntomas que ya venían afectando gravemente a la economía desde el año 1991. Se puede decir entonces que ese trágico momento puso sobre la mesa y sin manteles el problema económico o la dinámica económica de los Estados Unidos. Sí, lo aceleró. Y gracias a la magnitud de las inversiones, de las inyecciones de circulante, etcétera, que venían haciendo ya el gobierno de los Estados Unidos a través del FED, de la Reserva Federal, del Fondo de Garantías de Seguro para los depositantes, etcétera, de los últimos 3 años, pudieron aplazar lo que al final tenía que ocurrir y que ocurrió. Pero uno se extraña del hecho de que el presidente Bill Clinton dejó un excedente de 27,000 millones de dólares. Significaba pues una administración bastante despejada, bastante correcta. Y ahora, después de pocos años, hay un déficit de más de 700,000 millones de dólares, porque esta mañana escuchaba que antes de diciembre se van a necesitar 450,000 millones de dólares más. Si el presidente Clinton y sus sucesores hubieran continuado al frente de la administración de los Estados Unidos en este momento, posiblemente la salud de la economía norteamericana se habría fortalecido. ¿Pero qué ocurrió? Porque el problema, la crisis económica no es el problema. La crisis económica no es más que la consecuencia de un problema gravísimo que es de carácter moral y ético en los Estados Unidos. Es decir, el problema moral y ético ha traído como consecuencia que no hay las leyes que deben regular y vigilar el mercado, lo cual ha permitido que los grupos empresariales se adueñen de los Estados Unidos. Al gobierno de los Estados Unidos no lo manejan los políticos. Al gobierno de los Estados Unidos lo manejan desde bastidores los grandes grupos empresariales multinacionales de los Estados Unidos, con esa inmensa masa de capitales que administran, la mayoría de los cuales pertenecen al público de los Estados Unidos y al público de otras naciones, Europa, el Asia, etcétera, etcétera. ¿es una estafa? Es una estafa en gran medida y ya lo podremos ir analizando en el transcurso del programa. Esa situación derivó a que los grupos empresariales que hoy manejan el gobierno de los Estados Unidos se convirtieran a su vez en grupos guerreros. Son los que están impulsando a la estructura militar norteamericana, a todo lo que han sido las últimas guerras emprendidas por los Estados Unidos en la búsqueda de dominio, en la búsqueda de materias primas, en la búsqueda de dinero. Perros de guerra. Perros de la guerra y a su vez empresarios que, sabiéndose al borde de la bancarrota, han buscado en los escenarios militares la reposición de los escenarios militares que
vinieron a subsanar en buena medida la crisis que se presenta en 1929, el gran crack, que se hacen crisis en los años 30, 31, 32, 33, y que empiezan a vislumbrar una salida cuando en 1939 estalla la Guerra Mundial, dentro de la cual se hizo presente en los Estados Unidos a través de la ley de préstamo y arriendo, con la fabricación en masa de todos los pertrechos de guerra con los cuales los Estados Unidos abastecieron a las naciones europeas involucradas en la guerra, y que en 1944, en 1944, en Bretton Woods, que fue donde se reunieron para concertar la manera de cobrar la ley de préstamo y arriendo, empezaron a capitalizar todo lo que los Estados Unidos aportó como pertrechos a la guerra. Aviones, barcos, cañones, municiones, alimentos, etcétera, etcétera, que no fue gracioso. Sin embargo, un acto de profundo egoísmo de los Estados Unidos frente a al drama que se le avecinaba a la humanidad con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tenemos dos escenarios que son parecidos desde el punto de vista histórico. El gran crack, el gran hundimiento de Wall Street en 1929, que causó pánico, causó desempleo, que por cierto, es lo que está pasando en este momento, hizo que las bolsas europeas también se vinieran abajo. Hubo grandes manifestaciones en las grandes capitales del mundo. Después vinieron los dorados años 20. Pues creyeron que estaban muy bien, que estaban muy solventes, vamos a disfrutar de la vida, hemos triunfado, hemos ganado. Y en 1929 vino ese bajón. Después vino la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Y después de la Segunda Guerra Mundial vino un tiempo parecido, los dorados años, y ahora viene un crack en el 2008, que dicen que es peor, que es más grave que el crack económico de 1929. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, el Plan Marshall pudo resolver el problema de Europa, sobre todo Alemania, levantar esas economías. Ahora, esa esperanza del Plan Marshall que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, en este crack tan fuerte, tan terremoto económico, hay la posibilidad de un plan de recuperación, de rescate, como dice el presidente de la República. Sí, sí lo habría, pero hay que buscar, para profundizar en ello, una diferencia sustantiva entre 1929 y ahora 2008. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Hay que profundizar. Amigos, seguimos con ustedes. Vamos a trabajar aquí de frente. En el sistema de salud Madre Raffles contamos con la mejor tecnología para la realización de la cirugía laparoscópica o de invasión mínima. Consiste en abordar el organismo, sobre todo la cavidad abdominal, a través de incisiones mínimas con pinzas especializadas, donde hacemos entonces la resolución de diferentes tipos de patologías. Contamos con 4 quirófanos totalmente equipados que dan la mejor posibilidad para realizar este tipo de procedimientos. Sistema de salud Madre Raffles. Los invitamos al Sistema de Salud Madre Raffles, donde contamos con un equipo médico y humano de primer nivel. El desplome de la economía norteamericana en estos días, ese es el tema. ¿Cuál es la situación, señor Gastón Guisandes? ¿Cuál es el signo? ¿Cuáles son los signos de ese derrumbamiento, de esos escombros económicos que se están dando en este momento en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países? La diferencia, para contestar el tema, hablar del tema que dejamos pendiente, la diferencia entre hoy y 1929 es que hoy se globalizó el desastre. Lo dijo el presidente Bush. No solamente que hemos globalizado, según decían los promotores del mercado globalizado, las bonanzas, las ventajas. El libre mercado. El libre mercado, sino que ahora globalizamos el desastre e involucraron en el desastre a todos los mercados mundiales. Escuché al presidente Bush que decía, el problema no es de los Estados Unidos, es global. Y con eso él trata de atraer hacia los Estados Unidos
los recursos de Europa y del Asia para salvarse. Hago una acotación. La deuda nacional de los Estados Unidos en este momento son 10 trillones de dólares. Si la imaginación no da Para el público, 1 trillón equivale a 1 millón de billones. Y eso se escribe de la siguiente manera. Usted pone un 1 y le agrega 18 ceros. De esa cantidad son 10 trillones la deuda de los Estados Unidos en este momento. Horrible. ¿Cómo lo pagan? Horrible. Sí, nos remitimos a las dimensiones del problema que conocemos y decimos que Estados Unidos necesita en este momento 860 millones de dólares, 860 mil millones de dólares para el plan de rescate. Si a eso le sumamos que hasta este momento tanto la Reserva Federal de Nueva York, que es el instrumento mediante el cual la Reserva Federal corre fondos dentro de la banca en Nueva York, si los aportes e inyecciones de capital del FDIC, que es la empresa que garantiza los depósitos de los ahorristas, que antes era hasta $100,000 y ahora aumentaron a $250,000, si todo eso hasta ahora han representado aportes de cerca de 899 mil millones de dólares y le sumamos los 860 mil que se necesitan para iniciar el rescate, estamos hablando de 1.760 y tantos mil millones de dólares, 1.700 y tantos mil millones de dólares. Si esto lo visualizamos diciendo, ¿y por qué? Bueno, porque quebró Lehman Brothers, Merrill Lynch. Merrill Lynch era el pontífice de la economía. Y que decía que Venezuela estaba calificado en tanto, y el Chile en tanto, y Colombia en tanto, y el África en tanto, y dictaba pautas. Se hundió Merrill Lynch. Se hundió, tiene que rescatarla a través de la adquisición que otros bancos van a hacer de ellos. Freddie Mae y Fannie Mac, que eran las dos grandes corporaciones hipotecarias de los Estados Unidos, representaron una pérdida de 229 mil millones de dólares. Quebró el Wachovia, el cuarto banco de los Estados Unidos. Quebró el Intercontinental, que era el sexto banco de los Estados Unidos. Qué horror. Y así podríamos citar toda la cantidad de empresas, Lehman Brothers, Merrill Lynch, el American International Group, que es la compañía aseguradora más grande de los Estados Unidos, el American Home Mortgage, la IKB, Bear Stearns quebró hace 2 años, casi 3 años atrás, una gran empresa de inversiones de capital, el National City Bank de Cleveland, el Downey Financial Corporation, Goldman Sachs está en aprietos gravísimos, Morgan Stanley, bueno. Estamos hablando de la florinata, las joyas de la corona financiera de los Estados Unidos. ¿Tiene idea de cuánto valía un banco antes y cuánto vale hoy? ¿Cómo han bajado de lo que realmente valía? Porque indudablemente que este hundimiento, que además, por lo que usted está describiendo, podríamos decir que es la peor economía del planeta. La peor economía del planeta. Es la peor economía del planeta. Entonces, los bancos, para quienes están destinados estos dineros del rescate, porque eso es lo que hasta ahora se está viendo, grandes multitudes frente a los bancos manifestando, desesperados, personas llorando, es decir, el pánico justificado. Además, es un pánico justificado. Ahora, yo no tendría ese pánico desde el punto de vista de los recursos de las personas tenedoras de fondos. ¿Por qué? Porque están asegurados y definitivamente si esa gente perdiera su dinero, sería el deshacer todo el esquema económico para empezar de nuevo. Pero es que las grandes empresas de seguro también se han hundido. Es que todas las empresas que manejan dinero, los bancos de ahorro, los bancos de inversión, las compañías aseguradoras, la bolsa de valores, todo eso ha estallado. Todo eso estalló. ¿Quién queda con la gran fortaleza? Y aquí viene el planteamiento de fondo. ¿Quién queda con la gran fortaleza? El Estado. Los republicanos fundamentalmente han venido sosteniendo conceptualmente que el Estado no debe meter las manos en la economía
y dejar que las empresas actúen libremente porque ellas se reponen a sí mismas. Bueno, pero si los resultados son estos. Ahora, es el Estado el que tiene que intervenir para salvar la economía norteamericana, con lo cual se derrumba el principio mediante el cual las empresas son libres y no pueden ser en lo absoluto reguladas. Es que de suyo, este es el entierro del libre mercado. Este es el entierro y es el entierro de la globalización. El sistema de salud Madre Rafford cuenta con el servicio de rehabilitación, tanto para niños como para adultos, para todas aquellas enfermedades y condiciones neurológicas y traumatológicas que ameriten rehabilitación, brindándoles como tratamiento fisioterapia y terapia ocupacional. Además tenemos la valoración del médico foniatra para terapia de lenguaje y psicopedagogía. Sistema de salud Madre Rafford. Invitamos a nuestros usuarios a visitar el servicio de rehabilitación tanto en el ambulatorio Los Modines como el Hospital Madre Rafford. Ser solidario, valor humano. Estamos tratando, amigos sanguinovidentes, del crack, del hundimiento de la economía norteamericana, que es evidente, ya no pudieron paliarla más, no pudieron taparla más. Usted nos está describiendo esa economía y esa dominación que el Estado hace. Ahora, frente a esa economía norteamericana fracasada, porque más evidentemente no puede demostrarse que fracasó, ¿cómo quedan entonces todos aquellos tratados de libre comercio con los países latinoamericanos? El pueblo está protestando contra sus gobiernos porque han firmado. ¿Qué esperanza puede tener un país con el TLC si esa economía está en escombros? ¿Tiene sentido? No, yo creo que no tiene ningún sentido seguir atado a una economía que lo que ha hecho es explotar los recursos, los valores positivos que cualquier país puede tener, y a su vez negarle en proporción a lo que se recibe la contraparte que se le debe dar de quien se recibe. De manera que todo esto de la globalización ahora se acaba. Los europeos no se van a rifar de nuevo como se rifaron hasta hace poco en favor de la economía norteamericana, y vendrán limitaciones muy especiales. Estados Unidos de su deuda le debe solo a China 3 trillones de dólares. El día que la China se quiera presentar a ejecutar como cualquier acreedor a su deudor fallido, va y le saca la silla y el escritorio al presidente de los Estados Unidos y se lo llevan para China embargado. Porque la economía mundial se hizo sustraer por ese ciclón que venía azotando a todo el mundo. ¿Cómo pudo el señor presidente de la República de Venezuela prever esto cuando hizo traslado de las reservas internacionales a Europa, y cuando se abrió precisamente a la China, se abrió a Rusia y se abrió a la India? Cuando se hablaba de que los Estados Unidos tenían la economía modelo, que eso era lo que funcionaba, que había que copiar los Estados Unidos y todo esto, y resulta que el presidente de Venezuela dijo: me mudo y abro otras relaciones, de tal manera que en este momento las reservas internacionales de Venezuela están más seguras y los nexos económicos de Venezuela hoy están mucho más seguros que antes. ¿Qué pudo haber hecho que el presidente de la República tuviera esa visión utópica? Y utopía, yo quiero decirle a los anglovidentes, no significa irrealizable, no significa algo imposible. Utópico significa dar una respuesta adelantada a un problema que se prevé que va a venir. Esa es la utopía. Entonces el presidente fue utópico. Fue visionario. Visionario. Le dio una solución anticipada a un problema que vino 7 o 8 años después de las decisiones que él tomó. Chávez ha sido un hombre visionario en todo lo que es la función del gobierno, y se ha anticipado a los tiempos para buscar solución a los problemas que vienen afectando al país y que han despertado, como es natural,
la reacción de todos aquellos que van perdiendo las cuotas de poder que les permitieron en el pasado sentirse dueños de Venezuela sin serlo. Porque los dueños de este país, como de cualquier país, son los ciudadanos, la gran mayoría de la población en función de ejercer sus derechos cívicos y sus derechos ciudadanos. De manera que el presidente ha sido visionario, el presidente liberó a Venezuela de... milagroso, casi profético, porque él muda las reservas internacionales, su gran mayoría, y abre mercados a otros países que no son Estados Unidos, a otras potencias, incluso una altamente acreedora de los Estados Unidos, como es la China, que no había esas relaciones, que hasta estaban prohibidas la inmigración de chinos a Venezuela. ¿Cómo ve usted ese fenómeno? Que indudablemente es un fenómeno único. A nivel mundial, un fenómeno único. Esa visión, esa utopía de resolver un problema antes de que pase. Es lo que caracteriza a un líder, que no se detiene dentro de las limitaciones de los esquemas conocidos, sino que los trasciende. El presidente dijo, hay que romper con el Fondo Monetario Internacional. Hay que romper con el Banco Mundial, que nacen en el acuerdo de Bretton Woods. No podemos permitir que nos sigan dando pautas, que nos permitan dando órdenes sobre cómo para pagar nuestras obligaciones tenemos que sacrificar al pueblo y tenemos que romper y crear esa independencia. Tenemos que crear el Banco del Sur. Tenemos que incorporarnos al Mercosur e invitar a toda la comunidad latinoamericana a incorporarse al Mercosur. Y contra la industrialización espiritual, Telesur. Exactamente, crea Telesur. Y habla de la apertura, eso que usted decía, monseñor, las relaciones con China, las relaciones con India, las relaciones con Rusia, con Bielorrusia, con Irán, y entonces se empiezan a instalar en Venezuela fábricas que hablan de la desinversión extranjera, que no es verdad. Se están instalando en Venezuela fábricas, claro, con la diferencia que no son con los capitales tradicionales, venidos de los centros de poder, que practican la preeminencia de la empresa privada, sí, y lo estamos haciendo con otros capitales. Y dicen que Venezuela está aislada y resulta que no hay cupo en aviones de ninguna parte del mundo para Venezuela. Cuesta Hemos abierto una baraja de posibilidades en el mercado. Yo sentí pena ajena, verdaderamente, porque seguí por CNN una serie de programas sobre este problema. Y a todos los especialistas que entrevistaban, sí hablaban de que era un crack, de que esto iba a agravarse, de que los 700 mil millones de dólares no eran suficientes, que eso le iba a resolver el problema a unos banqueros, pero que al pueblo no, una serie de aspectos de esto. Todos hablaban en esa línea, ¿no? Y aconsejaban que ante la inseguridad y el pánico actuaran. Entrevistaron a un economista venezolano que fue ministro de un gabinete en Venezuela. Y él dijo, no, aquí no hay ningún derrumbe. Aquí lo que hay es una desaceleración de la economía. Porque no tiene los reales de él en condición de pérdida. Yo no soy economista, pero la lógica me dice que si se da un crack de ese tamaño, si los grandes especialistas dicen que es peor que en 1929, y yo conozco bien porque históricamente he estudiado ese proceso de 1929, de angustia, de desesperación, de suicidio, de pérdidas de casas, de gente que quedó sin hogares. Fue una cosa sumamente dramática. Yo ese periodo, por un trabajo que hice, lo estudié. Y ahora dicen que lo que viene y lo que está sucediendo es peor que aquello. Y que un venezolano diga que no, es una desaceleración de la economía. George Soros es Impresionante. un exitosísimo inversionista, hoy en día nacionalizado norteamericano, que nació en Budapest. Durante la guerra fue a vivir a Londres y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se fue a los Estados Unidos y se hizo ciudadano norteamericano. Acaba de declarar, nosotros ahorita solamente estamos caminando hacia la tormenta. En este momento estamos caminando hacia la tormenta. Lo que está ocurriendo no es la tormenta, vamos hacia la tormenta. No hemos llegado al ojo de la tormenta. Exactamente. Qué terrible. Seguimos con ustedes.
Madre Raffles. Amigos ángulo videntes, en esta debacle económica, en este derrumbamiento, en esta ruina de la economía norteamericana, no podemos olvidar a los seres humanos que están en la base de ese país, que son personas trabajadoras, personas de buena fe, personas que han confiado, y una caída de esa naturaleza por obra de un grupo, produce una serie de crisis humanas, de deficiencias humanas. Yo quisiera, señor Gastón Guisardes, que se pudiera hacer una síntesis, ¿no?, de la trascendencia humana de este crack en las familias, en los barrios, en los lugares de Estados Unidos y del mundo. Podemos señalar un elemento de valoración importantísimo y que es muy concreto. Entre enero y agosto, el número de desempleados en los Estados Unidos creció en 700,000 plazas que se perdieron. Qué barbaridad. Y en septiembre eso fue de 156,000 plazas. Es decir, al final de septiembre, al 30 de septiembre, 875,000 ciudadanos norteamericanos habían quedado sin empleo. Que es tantas familias cuantos desempleados son. Exactamente, 876,000 familias quedaron sin fuente de sustento. Y como consecuencia de la crisis económica que venía desarrollándose, el acumulado de desempleados en los Estados Unidos al 31 de diciembre del 2007 era de 13 millones de ciudadanos desempleados en los Estados Unidos. Hoy en día son 13.876.000 desempleados en los Estados Unidos, con toda la tendencia de acrecentamiento que eso tiene, habida cuenta el estallido de la crisis. Cuánto dolor, cuánta crisis hay detrás de todo eso. Así es. Entonces, uno de los planteamientos que están haciendo los candidatos se basan en dos cosas. Combatir la corrupción, porque el desenlace final viene por la corrupción que crearon las fuentes financieras con los bonos basura del sector hipotecario. Eso fue un fraude, eso es un robo descarado al público. Gente que está perdiendo su dinero y que todavía no sabe por qué. Porque los corredores de bolsa les invertían, les compraban, les vendían y ahora se encuentran que no tienen nada. Y muchos perdieron su casa, no tienen donde vivir. Hoy en día la gente están en la calle, están viviendo en la calle. Y la otra, el otro fundamento, otro de los pilares es reponer la fuente de empleo y la capacidad de compra del consumidor norteamericano para reactivar todo lo que es la estructura productiva y reactivar la circulación de dinero. Porque uno de los problemas es que hay un problema de insolvencia, hay un problema de confianza y hay un problema de caída del consumo, caída del crédito. Sí. Hoy en día no hay crédito que se pueda recibir de la economía norteamericana. Ahora, hay una cosa que es muy difícil de entender porque no tiene lógica. Acaba de ser demostrado que el sistema económico y social de los Estados Unidos es el peor sistema, porque esta es la peor crisis económica de la cual hemos sabido. Sobre todo que se presentaba como el prototipo. Ahora, ¿dónde quedan todos aquellos que incluso hoy están luchando por cargos públicos, para quienes el modelo es los Estados Unidos, para quienes lo peor que según ellos ha hecho el presidente de la República es salir del ámbito de los Estados Unidos y buscar otras fuentes, otras relaciones, otros mercados? Esta caída económica, estos escombros económicos que estamos viendo todos, porque hoy se ve todo, ¿cómo deja a aquellos candidatos que son pro norteamericanos? Todos esos se van a quemar en la hoguera del fracaso. Para ellos no hay otro destino. Porque es decir, eso es un fracaso, pero nosotros queremos eso. Eso se van a quemar en esa hoguera, ahí no hay salvación para ellos. Y están poniéndose cada vez más en evidencia. Y quieren ganar para parecerse a los Estados Unidos, que acaba de fracasar. ¿Qué va a pasar en las elecciones nuestras? ¿Tiene que ver ese crack económico, tiene alguna influencia sobre las elecciones venezolanas que serán el 23 de noviembre? Sí, y muchísimo tiene que ver. ¿Así? El mensaje que está ya en poder del público es: o nosotros
seguimos un modelo distinto o vamos directo al fracaso de los Estados Unidos y al fracaso de Europa, que se dejó arrastrar por los Estados Unidos como se dejaron arrastrar los mercados asiáticos. Están nacionalizando bancos en Europa. Están nacionalizando en Europa y en los Estados Unidos. Estados Unidos está comprando acciones, el 80 al 85% de las acciones de las entidades financieras para poderlas recuperar. Y en consecuencia la advertencia está bien clara. No podemos continuar viviendo bajo esta situación. Colombia está ahorita atravesando los primeros aletazos del desastre norteamericano porque lleva su economía atada a la economía norteamericana. Chile se ha visto gravemente afectado por el problema norteamericano. México está gravemente... Se entregaron a los brazos. Se entregaron porque allá están los genios que nos dicen cómo portarnos. ¿Influirá en el elector venezolano futuro lo que acaba de pasar? Y concretamente en el Zulia, porque tomándolo como un prototipo que tenemos cercano, aunque ese principio y ese derrumbe ha sido tan universal que vale para todos los estados de Venezuela en las próximas elecciones. Tenemos que privilegiar al ser humano. Yo estoy convencido, profundamente convencido, estoy seguro que Di Martino gana las elecciones en el Zulia. ¿Por qué las gana? ¿Porque es buen mozo? ¿Porque es simpático? No. Porque lleva el mensaje del privilegio del ser humano, de convertir de hecho y de derecho al hombre en el objeto y el sujeto de la acción del Estado. Poner el Estado al servicio del hombre. Él es muy humano, sí, él es muy humano. Darle poder al hombre a través de la educación, darle poder al pueblo a través de la salud, darle poder al pueblo a través del trabajo, darle poder al pueblo a través de la voz que el pueblo debe tener para reivindicarse frente al conglomerado social en el cual vive. Rescatar al hombre, redimir al ser humano. Y en consecuencia, esto que ha ocurrido en los Estados Unidos viene a reforzar que en la medida en que las naciones, a través de sus gobiernos, privilegian al ser humano, en esa medida nos vamos asegurando. Chávez, en la última reunión de presidentes en materia petrolera, planteó una cosa novedosísima también y que fue anatema para los adoradores del mercado. Renunciemos al patrón dólar en el negocio petrolero y vayámonos al euro. Lo rechazaron de inmediato, especialmente porque algunos países árabes están muy atados al dólar, pero advirtió ya en ese momento con la visión del visionario lo que podía ocurrir y lo que debíamos hacer. Bueno, en Canadá el único que se puso contra el TLC fue el presidente Chávez y ahora todos están contra el TLC. Vea estas dos coincidencias. La crisis del 29 tenía como presidente de Estados Unidos a Herbert Clark Hoover. Esta tiene, y el hombre más rico, o el segundo hombre más rico del mundo en aquel momento. Y esta tiene a los representantes de las grandes compañías petroleras de los Estados Unidos, a Bush, a Cheney y a Rumsfeld. Los tres criminales que han protagonizado todas estas guerras últimas, Irak y Afganistán, y que le ha costado a los Estados Unidos $600,000 millones. Yo no puedo olvidar lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando la Segunda Guerra, porque era la Segunda Guerra de Irak, que se podría llamar el Holocausto iraquí. El Papa dijo, esta guerra es inmoral y sus autores responderán a Dios por ella. No quiero ser, diríamos, conexionista de teología con otras cosas, pero se están viendo cosas. Yo lamento muchísimo que eso esté pasando. Nos unimos de corazón a todos esos millones de hombres y de mujeres, de niños que en Estados Unidos están padeciendo, son víctimas de un grupo, también en Europa, en otras partes del mundo, en América Latina, que tomaron como modelo y se engancharon, se engraparon a ese tipo de economía, porque el sufrimiento es de ellos. Eso no sale en estadísticas, eso no sale en televisión, pero aunque se ven los gritos y las lágrimas de la gente frente a aquellas instituciones en las cuales confiaron con la seguridad de que iban en un gran progreso. Seguimos con ustedes. Ok,
Vamos a trabajar aquí de frente. En el sistema de salud Madre Rafford contamos con la mejor tecnología para la realización de la cirugía laparoscópica o de invasión mínima. Consiste en abordar el organismo, sobre todo la cavidad abdominal, a través de incisiones mínimas con pinzas especializadas, donde hacemos entonces la resolución de diferentes tipos de patologías. Contamos con 4 quirófanos totalmente equipados que dan la mejor posibilidad para realizar este tipo de procedimientos. Sistema de salud Madre Rafford. Los invitamos al sistema de salud Madre Rafford, donde contamos con un equipo médico y humano de primer nivel. ¿Qué vendrá, amigos sangulovidentes, después de esto? Después de este terremoto económico que ha repercutido en todo el planeta, principalmente en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué viene después? ¿Cómo se avisora el futuro para el mundo? Porque desde luego la economía es determinante en la vida y decíamos, muchísima gente, pero muchísima gente sufriendo, quebrándosele sus sueños, fracasando en sus proyectos, porque confiaron. ¿Dónde va a quedar la confianza del hombre en el hombre de ahora en adelante? ¿Cómo el hombre va a afrontar los fracasos inesperados y de los cuales ellos no tienen ninguna culpa, pero que ellos lo padecen más que los mismos autores de esos fracasos? Señor Gastón Guisandes, ¿qué viene? Ya que usted dijo que, citando a alguien, que no nos habíamos acercado al ojo del huracán todavía. Sabemos que viene un momento peor que el que hay en este momento. Pero ¿qué viene en perspectiva histórica? Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, dijo, estamos al final de una era basada en un sistema económico desastroso. ¿Qué va a ocurrir? Un reordenamiento de todo el sistema económico mundial, corrigiendo todos los vicios que han llevado a este fracaso. Yo creo que Europa va a recuperar el rol protagónico al cual renunció en años anteriores para sumarse a la locomotora de los Estados Unidos. Yo creo que la economía asiática, que es muy poderosa, no solamente en el manejo de capitales, sino en la creatividad, en el ingenio, va a recuperar su rol sectorial en el mundo. Yo creo que la América Latina se va a fortalecer en los esquemas que la han llevado en términos generales a la América Latina a estar mejor preparada que muchas otras áreas del mundo para enfrentar la crisis económica de los Estados Unidos. Y Estados Unidos tendrá que reformularse y lo hará, no cabe la menor duda. Yo estoy convencido que vendrán nuevas maneras de ver la vida fundamentados en la moral y la ética, como principio inspirador de las leyes que regulan la economía, que regulan el mercado y que lo hacen humano. ¿Un socialismo? Un socialismo, exactamente. Que no es comunismo. El presidente, muchos de los dirigentes de los Estados Unidos en el Congreso, cuando se estaba debatiendo el plan de rescate, hablaban de que ese plan era un paso al socialismo. Y lo identificaban como tal. Y la primera votación en contra del plan estuvo inspirada fundamentalmente en ese concepto. Tuvieron que rectificar porque la realidad económica los obligó a rectificar en su posición y terminar votando para aprobar un plan que ellos habían calificado una semana o días antes de un paso al socialismo. Porque no es posible que sigan mintiéndole a la gente, queriendo hacer confundir socialismo con comunismo. Sí, no, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene forma si alguna de conectarse. Fueron contrarios. Exactamente. Fueron contrarios. Entonces, repetimos, se va a reordenar económicamente el mundo y las relaciones entre los bloques y entre las naciones, en función de privilegiar al ciudadano. Pasará de ser plutocrática a antropocéntrica el mundo. Yo pienso que el mundo va a provocar la creación de más numerosos grupos de acción en el universo de la Tierra, no solo para el desarrollo económico,
sino fundamentalmente para la interrelación de los seres. Y veremos cómo se privilegia la cultura, cómo se privilegian los estudios. Aquí en Venezuela da gusto. Yo me siento regocijado cuando veo la cantidad de muchachos y adultos con libros debajo del brazo, sí, estudiando todo tipo de disciplinas. Y gente hasta de 70 años feliz entrando a la universidad. Ha llegado, hermoso, ha llegado a Venezuela la era de la luz, la era de la educación, y a partir de allí podemos estar seguros que vamos a tener un país lleno de cosas gratas y de promisión en los años por venir inmediatos. Cuando Pío XI decía que el socialismo tiene bases cristianas, indudablemente decía que el socialismo es el sistema que más puede garantizar los derechos humanos. Así porque es. Esa fue la característica del cristianismo, amigos sanguinovidentes, como lo vimos en el programa anterior. ¿Cuánto siento, señor Gastón Guisandes, cuánto siento que estemos terminando? Es muchísimo lo que todavía nos queda por tratar. Este tema es muy dramático y a lo mejor seguiremos con el tema, no sé, todo depende de lo que suceda esta semana, pero un problema tan internacional, tan planetario, tiene necesariamente que estar en ángulos. Amigos sanguinovidentes, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Señor Gastón Guisandes, muchísimas gracias por recibirnos y muchas gracias por todo lo que ha aportado. Buenas noches.